triunvirato, estatuto provisorio, reglamento provisorio, tuvimos la declaración de la independencia de las provincias de Sudamérica, las constituciones fallidas de 1819 y 1826, los tratados, que fueron múltiples, tratados de Venega, cuadrilátero, tuvimos también el Pacto Federal, 1831, tuvimos realmente muchos tratados con distintos estados provinciales de carácter signatario. Entonces, el problema central de unitarios y federales tiene que ver con las simetrías. O sea, tiene que ver con esa tensión que yo decía entre federación y confederación, tiene que ver con la simetría. El norte grande argentino tiene casi 850.000 kilómetros cuadrados. O sea, prácticamente un tercio de la República Argentina, un poquito más del 30%. El 21% de la población, aproximadamente, y a su vez está integrado por 10 provincias que configuran el tercio de la superficie cultivable de Argentina. Cuando uno habla del norte grande, sabe que tiene los minerales estratégicos de oro, cobre, litio, entre otros. Pero a su vez también tenemos tabaco, tenemos miel, tenemos limón, tenemos naranja, tenemos valles, cachaquíes o tenemos selva misionera, o el Parque Chaqueño, tenemos ríos, tenemos reserva estratégica de agua dulce, tenemos gas y petróleo. Tenemos superficie boscosa forestal de bosque nativo, producimos carbón vegetal, briquetas, extracto de quebracho. Producimos trigo, maíz, sorgo, girasol, también algodón, también soja, también porotos, también garbanzos, otras legumbres, pero también podemos producir frutas, verduras y hortalizas. Y tenemos cadenas cárnicas, bovina, caprina, porcina, también producción avícola. Podemos tener fauna itícola efectivamente a través de nuestros ríos en la producción y fauna agrícola intensiva como el pacú arrocero. También tenemos arroz. En fin, digamos, lo que se te ocurra hay aquí. Entonces tenemos selva, tenemos montaña, tenemos ríos, tenemos una infraestructura turística extraordinaria, pero a su vez también tenemos una riqueza de biodiversidad espléndida, que es la segunda después de la Amazonía brasileña en el continente americano, sobre todo en Sudamérica. Entonces, la verdad es que no puede ser que tengamos menos de la mitad del ingreso per cápita argentino. No podemos tener pobreza estructural ni tampoco pobreza por ingreso. Y la verdad es que el federalismo no se pregona con la palabra, se pregona con la acción. Se pregona con las ideas que se transforman en acción con recursos. No hay fórmula para resolver este problema. Nosotros, en el Chaco, recién tuvimos la posibilidad, en prácticamente el 69 años, de tener gas a través de nuestra gestión. Agua potable, vamos a tener la universalización de agua potable después de casi 70 años de existencia como provincia. Vamos a cumplir 70 años el 8 de agosto del año 2021. O sea, en 70 años vamos a poder tener recién agua potable para todos, casi ya. Lo mismo que gas, o lo mismo que electricidad, o lo mismo que electrificación rural, o lo mismo que rutas, o lo mismo que todas las cosas que estamos reclamando históricamente para nuestra provincia. Entonces, el norte grande exige una reparación histórica, pero eso significa energía, logística integrada, desarrollo productivo, plan de producción, exportaciones y empleo. Lo que hemos logrado nosotros, que es constituir el Consejo Regional del Norte Grande, a través de su órgano máximo, que es la Asamblea de Gobernadores, que me ha designado a mí como presidente pro tempore. Hemos conformado la Junta Ejecutiva, hemos avanzado con las coordinaciones del NOA y el NEA. Tenemos un plan de acción inmediato para el 22 de enero en La Rioja y vamos a seguir trabajando en cada una de las provincias durante todos estos meses. Bueno, eso configura realmente una agenda propositiva de transformación. Esto implica unidad de concepción para la unidad de acción y significa tener una mirada en perspectiva global. Bueno, muy claro como siempre, gobernador. La verdad que tienen mucha actualidad todas estas temáticas de federalismo y de unitarismo. Y también lo voy a llevar a esta situación de pandemia que todos los gobiernos, en realidad todo el país está cumpliendo un año. La provincia, la nación se encontró de repente con algo que muchos sociólogos, filósofos definen como hecho social total. Y si vamos a la dialéctica hegeliana,
cuando Hegel dijo en la Revolución Francesa que ahí era el fin de la historia, porque había visto al emperador Napoleón y era la historia la que caminaba enfrente suyo, como usted bien sabe, hasta teorías de Francis Fukuyama que dicen el fin de la historia. Bueno, es un hecho social absolutamente que ha roto todos los parámetros, que ha roto todos los equilibrios, y que también usted que muchas veces analiza desde la sociología, es como un signo de los tiempos, ¿no? Podemos decirlo desde el cristianismo, también se lo puede decir desde cualquier interpretación filosófica, es un signo de los tiempos. Y este modelo productivo que muchas veces el Papa Francisco menciona que no da para más, que es el carácter de la financiarización la que ha llevado a destruir y que ha demostrado la vulnerabilidad de los sistemas de seguridad social, estas asimetrías funcionales del ingreso que usted menciona, estas asimetrías regionales e históricas. Entonces, quería una pregunta más concreta, ¿no? Hablando sobre también esto del federalismo y sobre el sistema capitalista maldito, si se quiere, la cuestión del mal. Hoy releía a Hannah Arendt cuando hablaba del juicio de Eichmann en Jerusalén, y ese concepto tan extraordinario que es la banalidad del mal, ¿no? Decía que al verlo a Adolf Eichmann en el juicio, donde lo habían secuestrado del Mossad en Buenos Aires, le parecía que no era consciente de toda la perversidad que había llevado adelante. Y que justamente el mal, al no ser consciente de lo maléfico que puede ser, es más peligroso aún. Y recordando esto de federalismo y estas discusiones que usted pregona, me retrotraía a Rosas y recordaba que Sarmiento decía que Rosas hacía el mal sin pasión. Decía que Rosas hacía el mal sin pasión. Era tan extraordinario Sarmiento como pensador que parece que se adelantaba más de 100 años a esa definición de la banalidad del mal. Entonces, una reflexión suya desde ese punto para después ir con esto del neoliberalismo, que decía en los 90 que las promesas eran inviables. ¿Dónde cree usted que está el mal hoy en este sistema financiero? ¿Dónde lo ve? ¿Y dónde están las banderas de libertad, igualdad y fraternidad de la Revolución Francesa, que todos los amantes de la República vemos que están cada vez más lejos? Bueno, mi percepción es que efectivamente la pandemia puso al descubierto tres problemas estructurales. Primero, la informalidad laboral. Cuando uno proyecta 2019, son entre 7.500 millones de habitantes, porque hay algunos que hablan de 7.900, pero hagamos 7.500 millones sobre base de 2019. Cerca de 3.500 millones de personas constituyen la fuerza laboral, y de las cuales efectivamente 2.500 millones, más o menos, esto porque va variando según las proyecciones que uno puede tomar del porcentaje. A veces yo cambio estos indicadores porque efectivamente se toman parámetros distintos desde el punto de vista cuantitativo. Pero para que quede claro, o sea, 7.500 millones de personas, 3.500 fuerza laboral, 2.500 informalidad laboral. ¿Qué pasa cuando uno tiene alta informalidad laboral? África, 85%, 25% Europa y Estados Unidos, cerca del 45% al 50% América Latina. Cuando uno esto proyecta y dice, tenemos informalidad laboral, que a su vez genera laxitud en los sistemas de seguridad social, porque obviamente no tenemos aportes, contribuciones, y esa red de inclusión social y de cobertura previsional se reduce, y eso genera precarización de los sistemas sanitarios. Eso puso al descubierto la pandemia. No hay capacidad similar de los países para afrontar los desafíos de una pandemia de estas características, porque es un virus que hasta ahora no reconocía vacuna, ni remedio, ni clima, ni distancia, ni tampoco ciclos. Y obviamente afectó a la humanidad de una manera extraordinaria. Entonces, esto también pone en tensión al sistema político, al sistema económico y al sistema social. Acá hay una cuestión concreta. La democracia está absolutamente cuestionada en el mundo en términos de capacidad de ejercicio de la representatividad popular. Mi percepción es que efectivamente nosotros estamos ante una discusión estructural de la división de las leyes, el espíritu de las leyes que establece Montesquieu. O sea, concretamente, la democracia hoy está en un marco de una confrontación de tipo estructural. Es democracia versus corporaciones. Las corporaciones se han apropiado del Estado para satisfacer intereses minoritarios, agudizando las desigualdades estructurales y excluyendo a las mayorías populares, que es la representación de la democracia. Entonces, eso genera polarización y eso genera una divisoria de aguas entre incluidos y excluidos. Los incluidos
obviamente se vuelven conservadores y los excluidos se vuelven claramente sin representación. Entonces, hoy la democracia se discute en términos de igualdad y libertad. O sea, hay una tensión entre igualdad y libertad, hay una tensión entre representación y representatividad, hay una tensión entre legalidad y legitimidad. Una democracia que no deba ser meramente formal, tiene que ser una democracia en donde exista una combinación óptima entre igualdad y libertad, una combinación óptima entre representación y representatividad, y una representación óptima entre legalidad y legitimidad. O sea, la mera representación formal, en donde el orden jurídico tienda a reflejar las desigualdades del orden social y no se pregona una matriz de transformación del cambio, entonces obviamente es una sociedad que languidece. Ese es el gran problema que tenemos. Hoy las banderas de la Revolución Francesa de 1789, libertad, fraternidad e igualdad, claramente están en un serio problema de ejercicio. Está la libertad de los que se mueren de hambre, está la igualdad meramente establecida como voluntad de actores, pero no de tangibilización concreta, porque las desigualdades en el mundo son estructurales, y la fraternidad en un mundo en donde se produce la Tercera Guerra Mundial en cursos. Entonces, lo que yo creo que es un tema muy importante es entender que estamos transitando un mundo con una complejidad extraordinaria, y a su vez esa complejidad tiene que ver con la capacidad de las corporaciones de cooptar el Estado para satisfacer sus intereses minoritarios. El sistema económico se rige sobre 5 precios relativos básicos. Primero, el precio de la divisa. Estados Unidos es la reserva de valor estratégico en el mundo y tiene señoría. Y la verdad que lo que han hecho durante los últimos 50 años es bajar la tasa de interés, aumentar un poco la tasa de inflación, apalancar el crecimiento del Producto Bruto Interno sobre la base de una licuación de deuda cada 28 años. Bueno, eso es un tema tremendo. O sea, ellos transfieren la inflación al resto del mundo, capturan un sistema de financiamiento a tasas usurarias y condicionan severamente el comportamiento de los países. Segundo tema, el precio de los bienes. Hoy todos los insumos difundidos están concentrados en monopolios, duopolios, oligopolios que fijan el precio. Con lo cual el precio de los bienes están hiperconcentrados. El precio de los servicios está recontra hiperconcentrado. Toda la logística marítima, fluvial, aeronáutica, todo en pocas empresas. El precio de la tasa de interés concentrado en bancos con una especulación financiera extraordinaria. Hoy tenés 22 billones con B frente a 80 billones de Producto Interno Bruto. 22 billones son préstamos. 330 billones son activos financieros. O sea, los activos financieros son muchísimos más que los activos reales circulando en el mundo. Entonces, es un problema serio. Y por eso, si tenéis concentración del precio de los bienes, concentración del precio de los servicios, concentración del sistema financiero y la delimitación de la tasa de interés, el precio de la divisa de intercambio mundial, y obviamente manejás el precio de los salarios, o sea, el precio, la remuneración como precio de los salarios, lo que existe es una concentración pavorosa, existe una cuarta revolución industrial alevosa con robótica, inteligencia artificial, Internet de las cosas, generaste asimetrías y desigualdades y concentraste el poder. Y ahora, la digitalización te permite manejar a control remoto y a distancia. Entonces, el problema central es que en los pueblos, en las comunidades, en el mundo, hay un problema de discusión muy seria. Entonces, yo creo que esas son las cuestiones que nosotros tenemos que transmitir con mucha profundidad. Es decir, el neoliberalismo se ha constituido una matriz hegemónica en donde ha desterrado cualquier matriz contrahegemónica. Lo que hicimos nosotros con el Consejo Regional del Norte Grande, de unir 10 voluntades de gobernadores, es lo que tienen que hacer los presidentes y lo que tiene que hacer un partido político. Lo que me preocupé yo es pensar en un justicialismo a nivel nacional que promueva la internacional solidaria, que sumemos el esfuerzo de los trabajadores del mundo, de los empresarios del mundo, de las organizaciones no gubernamentales del mundo, de los partidos políticos del mundo. Porque la verdad, si esto no lo va a pensar el mundo, si esto no lo va a pensar la política o los partidos políticos, ¿qué? ¿Lo vamos a dejar que opinen los consultores? La verdad que me parece que estamos con un problema serio. O sea, estamos pretendiendo sustituir la
militancia vocacional por una práctica rentada de un management profesional al servicio de los intereses corporativos. La verdad que eso no más. Por eso creo que tenemos que volver a recuperar la pasión por la política en el sentido de la capacidad transformadora que la misma exige. Así es, y recuerdo ahora esta caracterización que hace usted sobre la política y la pasión de la política, las palabras presentes para todo lo que analizamos los procesos políticos y el fortaleza. Yo pienso particularmente, gobernador, que el proceso de mayor fortaleza, vocación doctrinaria del movimiento nacional justicialista no fue en el momento en donde hubo para repartir cargos a diestra y siniestra, sino en la época del lucha y vuelve, en la época donde Perón fue derrocado desde el 55 en adelante y anduvo por diversos países centroamericanos hasta terminar en España, y es lo más rico filosóficamente que podemos sacar de ahí es la correspondencia Perón-Cook, donde Cook inclusive profetiza y dice que la fortaleza del movimiento es la intransigencia, pero esa intransigencia que hace que el peronismo siga siendo, decía él en una de sus cartas, la corriente revolucionaria, y hay que pensarlo todo como un hecho total. Victoria total, toma del poder total, cambio de las estructuras totales, y si no, estamos condenados a languidecer, decía, ¿no? Por cuestiones de confusionismo, por cuestiones de dirigencias que a veces no comprenden el sentido real de las cosas. Entonces, decía que cuando muera Perón, en una otra parte muy graciosa, porque cuando Perón por ahí no le respondía, como usted sabe, por diversas circunstancias, el péndulo siempre iba para un lado y para el otro, pero entonces dice, ¿qué va a pasar el día de mañana cuando usted no esté? Porque si yo no me equivoco y usted no ha hecho un pacto con el diablo y todavía es mortal, el día de mañana cuando usted muera, ¿en qué se convertirá el peronismo? ¿No? Se convertirá en un gigante invertebrado, miope, pero con dirigentes que no son conscientes de la fortaleza y la riqueza doctrinaria, espiritual y filosófica de nuestro movimiento, que creo que es un problema que muchas veces en la gestión, gobernador, no lo vemos, y esto hablo a nivel macro, no hablo de la provincia ni de mis compañeros, digo a nivel mundial, ¿no? De la dirigencia, esto que dice usted, la arquitectura internacional, ¿no? Gran problema porque al final no terminamos decidiendo de forma subóptima. Para mí, el partido no solamente tiene que tener cuadros de representatividad popular, sino también de reconocida formación política, ideológica y doctrinaria, porque tiene que ser efectivamente el faro que inspire a la política. O sea, creo que, a ver, la gestión te impide desarrollar muchas de estas cuestiones porque uno está todo el día absorbido por multiplicidad de demandas y uno tiene que ser, a veces las demandas son personales y uno no puede delegar ciertas decisiones. A mí me encantaría dedicarme más tiempo a los procesos de formación de cuadros, pero bueno, es un tema que probablemente uno lo tenga que hacer cuando ya no está en funciones, cuando tiene más tiempo para poder transmitir experiencias y para hacer una lectura de la realidad. Y hay una cuestión que a mí me parece muy importante siempre con esto, que es, por ejemplo, y se relaciona con la seguridad, le voy a pedir algunas observaciones sobre eso ya en los tramos finales, comprometiéndolo para próximos eventos que vamos a hacer, siempre estamos organizando algo, gobernador, y nuevamente el agradecimiento. Por ejemplo, la temática de los derechos humanos, ¿no? Que se relaciona con esta problemática de la inseguridad tan acuciante y tan asusada y utilizada nuevamente por los personeros mediáticos, ¿no? O sea, en la provincia hemos tenido declaraciones disparatadas de aquellos que fueron rechazados en reiteradas oportunidades por el electorado chaqueño, y vaya que si fueron rechazados, porque en las oportunidades en las que estuvieron al frente de la provincia las llevaron a la bancarrota total, y que hace 4 años atrás eran los principales aduladores del peor gobierno que tuvo la democracia, que fue Macri. Tan malo fue que es el único gobernante que fue derrotado después de la reelección que quiso llevar adelante, y que quieren confundir esto, ¿no? Sobre que, bueno, lo que se trata es de darle más valor a los presos que a los trabajadores, que al personal de salud, que al personal de la educación. Y relaciono con esto que dice usted, se pueden hacer miles de obras, se puede invertir como nunca en hospitales de campaña, se puede hacer hospitales modulares como los que hizo usted con su gestión, se puede poner de pie la educación pública, pero si nosotros no predicamos todos los días que los derechos humanos no son para los delincuentes, sino que son la defensa de toda la concepción integral de la vida y del poder en contra del Estado, la verdad que vamos siempre en esta discusión que me parece que la tenemos que tener en cuenta. Entonces yo en esto mancillo constantemente y digo, si no nos ponemos a predicar, vamos a tener inconvenientes. O sea, y bueno, usted cómo está viendo esto de siempre este ataque al concepto de los derechos humanos y el concepto de seguridad, ¿no? Tan integral, un concepto de seguridad basado en los derechos humanos. ¿Qué tiene para decir
el gobernador Capitanic sobre la seguridad en el Chaco y en Saspeña. Perfecto. A ver, para mí, digamos, el problema de seguridad pública es un problema de magnitud estructural. La seguridad tiene varios factores que inciden. Primero, la asimetría en la distribución del ingreso. Segundo, la exclusión social y la pobreza, la indigencia. O sea, hay múltiples factores que inciden. Los entornos correspondientes, los entornos de violencia, los entornos de privaciones, los entornos de imposibilidad objetiva del ejercicio de derechos. Pero también hay un problema central. Hay factores disruptivos en la sociedad. Por ejemplo, todo el tema de comercialización de estupefacientes que generan alteraciones en los cuadros sociales de cada uno de los barrios y de los sectores más pobres. Y en tercer lugar, hay un problema serio que tiene que ver con la incapacidad de satisfacer plenamente un problema que no incumbe solamente a la seguridad preventiva, sino también a la administración de justicia y a la tipificación de los delitos y su penalización. Entonces, lo que nosotros hemos estado planteando todo este tiempo es, estoy trabajando en toda una reforma del sistema de seguridad pública. Lo hicimos con la Ley de Seguridad Democrática, con el sistema de la Dirección de Control Policial, el Defensor Policial, los mecanismos de organización para la representación de intereses, etcétera, etcétera. Pero también para la profesionalización de los delitos, la cadena de delitos, la cadena de valor del delito, los mecanismos de formación del personal policial en especializaciones, diplomaturas, maestrías. Obviamente, un mecanismo de formación para que la formación te permita tener líderes en el sistema de seguridad pública con capacidad para la prevención. Pero hay que hacer muchas reformas complementarias, dividir las contravenciones de los delitos de lo común y de los complejos con una estrategia de abordaje absolutamente diferencial. A ver, todo eso te lleva a un esfuerzo y un tiempo en un marco en donde tenés sociedad heterogénea. Entonces, aquí en la provincia, nosotros tenemos 125 dispositivos de seguridad en toda la provincia. Tenemos 7.808 agentes. Tenemos 92 comisarías. Tenemos cerca de 800 patrulleros, motos, vehículos, etc. Tenemos distintas modalidades de organización. Ahora bien, tenemos también un proceso de transformación cualitativa de la sociedad y donde nosotros todavía no hemos tenido la modernización de tipo estructural en materia de recursos humanos calificados para el ejercicio de la responsabilidad. Y bueno, esto es un problema. Yo estoy absolutamente convencido de que yo puedo hablar pocos minutos, poco tiempo, pero la verdad es que para eso hay que estar todo el día tratando de cambiar el paradigma desde el punto de vista de la gestión, de la prevención en materia de indicadores delictivos. Es un tema, Saspeña necesita un refuerzo. Yo estoy planteando claramente que es necesario hacer un reclutamiento de personal. Ese reclutamiento de personal exige Usted sabe, gobernador, que justamente aquí la palestra pública está atosigando con eso, de que los derechos humanos, de que hay una tendencia que defiende a los delincuentes. Entonces, los que adherimos a este principio filosófico de defensa de los ideales de inclusión, estamos en una batalla cultural inmersa. O sea, nosotros estamos acá soportando el embate. A ver, nadie, primero, los derechos sociales deben ejercerse y obviamente nadie puede de ninguna manera admitir la lógica en el sentido de que cualquiera puede hacer cualquier cosa y violar la ley y cometer un delito. Eso nadie está de acuerdo con eso. Lo que sí, también tenemos que plantear primero que esto es un Estado de Derecho y el Estado de Derecho exige determinado tipo de pasos y circunstancias. Debido proceso, principio de inocencia y a su vez también cárceles limpias y cómodas con el objeto de garantizar lo que el artículo 18 de la Constitución Nacional exige. Entonces, lo primero que hay que hacer es entender lo siguiente. La Constitución y las leyes deben respetarse. La justicia debe ser eficaz. El sistema de seguridad preventivo puede hacer el máximo esfuerzo dentro de la medida de lo posible, pero delitos se han cometido a través de la historia de la humanidad todo el tiempo. A veces aumenta la mayor percepción y sensación y a veces disminuye. Efectivamente, los indicadores son adversos y eso necesita una mejor estrategia de penetración en Saspeña. Yo voy a poner cartas en el asunto, estoy realmente muy preocupado por eso. Todo el tiempo estoy batallando con esta cuestión, pero bueno, lo que quiero transmitir con esto es que
uno tiene también una multiplicidad de tareas diarias y cotidianas y tiene que poner una agenda muy concreta. O sea, si nosotros no resolvemos los problemas de carácter fiscal, la verdad es que después no podemos pagar sueldos. Si nosotros no tenemos capacidad de desarrollo del aparato productivo, no podemos generar empleo. Y si nosotros no hacemos las obras de infraestructura, tampoco podemos garantizar nuevas inversiones y crecimiento. Entonces, todo el tiempo le dedico un esfuerzo extraordinario y tengo experiencia. Me concentro en los temas que tienen un altísimo efecto multiplicador, sabiendo que hay otros temas que también exigen un gran esfuerzo. Bueno, no todo se puede hacer en forma simultánea. Para eso uno genera todas las capacidades institucionales para que los funcionarios se dediquen, y no todos tienen la misma eficacia para resolver los problemas. Pero bueno, creo que estamos ante un gran desafío y ese va a ser una parte esencial del plan de acción que nosotros vamos a emprender a partir del año 2021. Así que te agradezco mucho la deferencia de esta charla y un gran abrazo para ustedes. Bueno, gracias a usted y la verdad que siempre es un placer charlar con usted. Muy buenas noches. Gracias, un abrazo.